¿Cómo está el país en materia de transparencia? ¿Avanza al ritmo que demanda la ciudadanía? ¿Facilitan las instituciones del gobierno, las municipalidades, la información al público tal y como lo exige la ley? A estas y a otras interrogantes responderá en breve nuestro invitado de hoy, Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. ¿Qué tal, secretario? ¿Cómo está? Secretario, usted llegó al gobierno como subsecretario de Transparencia en el año 2009, cuando la palabra transparencia todavía comenzaba a sonar. ¿Cuánto ha cambiado el país de esa fecha hasta hoy, en ese sentido? Bueno, en realidad el tema de transparencia comenzó a tomar un poco de cuerpo, pero normal, en la campaña de 2008. En todas las campañas el tema de transparencia y específicamente el tema de corrupción toma cuerpo. Lo que pasaba en el pasado es que una vez que terminaba la campaña, el tema se engavetaba hasta la próxima campaña. Y no pasaba más, ¿no? No pasaba más. Y a partir del 2009 se ha transformado en política de gobierno. Es más, antes del 2009 no había ningún organismo en el gobierno, sí en el Estado, pero en el gobierno, encargado de promover la transparencia y la lucha contra la corrupción. Es la primera vez que se formó una subsecretaría relacionada con el tema y tanto es así que es hasta este último gobierno en el que estamos que se eleva al rango de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, se le agrega el tema de participación ciudadana y se eleva, como decía, al grado de Secretaría Presidencial. ¿Cuáles son a su juicio los principales retos en materia de transparencia para el sector público? Bueno, yo creo que en este momento, los principales avances tienen que ver con la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen que ver con la Ley contra el lavado de dinero, tiene que ver con los consejos municipales plurales, que también es una forma de fortalecer la Contraloría interna en los gobiernos, ¿no? Tiene que ver con el fortalecimiento, la formación del Instituto de Acceso a la Información Pública, la formación de la Secretaría. Fíjese que cuando yo estaba yo vengo de la sociedad civil, yo era el responsable en la Fundación Nacional para el Desarrollo de el tema de transparencia y la relación con Alemania, que es donde está la oficina central de transparencia. Y yo no tenía con quién hablar en el gobierno, simplemente no había. Yo decía ayer que era como gritar en el desierto, ¿verdad? Es decir, usted no tenía ni a quién pedirle cuentas. No existía el tema de transparencia. No existía. Se entendía generalmente que era un tema que correspondía... A ver, el tema de transparencia no le correspondía a nadie. El tema de anticorrupción sí, a organismos contralores del Estado. La frase más normal en el pasado, cuando había una acusación, era que me lo prueben en los tribunales. ¿Cierto? Para eso estaba la Corte de Cuentas, la Fiscalía General de la República, y lo cierto que si uno ve las diferentes encuestas sobre el punto, aquí y en otros países del mundo, los niveles de credibilidad del Estado en cuanto a la lucha contra la corrupción son bastante bajos. Entonces, se ha pegado un primer jalón muy importante, se han fortalecido organizaciones, en segundo lugar, se han aprobado leyes y en tercer lugar, desde el punto de vista cultural ha cambiado bastante. Las expectativas de la gente se han incrementado, ¿no? Ahora se rinden cuentas, por ejemplo, en todas las organizaciones del gobierno, casi 80 organizaciones, empezamos con 32 en el 2010 y hemos venido incrementando. Hoy rinden cuentas todas las organizaciones 100%. Del Ejecutivo, por lo menos una vez al año. Quiero aclarar que la rendición de cuentas no es una reunión anual. Nosotros comenzamos garantizando una reunión anual, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ahora con el caso del IPFA, ¿no? La Fuerza Armada por su lado y yo como secretario por otro, salimos con conferencias de prensa, artículos, debate público, tratando de explicar la situación del INFA. Eso también es rendición de cuentas. O sea, responder en el momento adecuado, ¿verdad? Sobre, puede ser un ataque infame, pero usted, en tanto es funcionario público, está obligado a responderlo. Y bueno, me dice usted, ¿y de cara al futuro qué? Bueno, de cara al futuro, en transparencia. Para nosotros,
una de las cosas principales en que nos vamos a meter es transparentar el empleo público, ¿cierto? Y eso es muy difícil. Hay una percepción social del que el que consigue trabajo en el gobierno es porque tiene relaciones. Relaciones familiares, relaciones políticas, ¿verdad? Aunque hay departamentos de personal y hoy se exige la currícula, una CV, antes no se pedía ni eso, ¿verdad? Realmente no está muy claro para la gente cuáles son las reglas del juego, ¿no? Bueno, yo mismo he estado en la campaña electoral, yo salí del gobierno anterior para entrar a una campaña, volví a entrar de manera muy transparente también, dicho sea de paso, ¿verdad? O de la manera más transparente posible, no quiero ser muy prepotente al respecto, pero tratamos de hacerlo lo más claramente posible, y yo recibo currículas y llamadas y presiones y así todos los titulares, ¿no? Ahora, antes yo reaccionaba muy negativamente hacia eso, hasta que alguien me dijo, alguien que yo quiero mucho, me dijo, no seas tonto, ¿qué va a hacer la gente? Y si no es así, ¿cómo consigue empleo? Entonces, transparentar no es solo contar, es crear a veces mecanismos que no existen en la actualidad y que permitan que la gente no solamente pueda ver, sino que solucione su problema, porque el problema de fondo es el empleo, ¿verdad? Es decir, la gente debe tener el mayor acceso posible al empleo y lo que debemos tratar de que este acceso sea lo más equilibrado, ¿verdad? Posible, lo más igualitario, digamos, que la oportunidad sea lo más igualitaria posible. Otra cosa en que nos vamos a poner, ¿no?, es en aprobar, le estamos presentando al presidente, preparando para el presidente, un decreto ejecutivo sobre participación ciudadana y nuevos mecanismos de transparencia. Vamos a mejorar la rendición de cuentas, estamos monitoreando el decreto de austeridad. Y usted me dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto del decreto de austeridad con la transparencia? Uy, tiene mucho que ver. Porque decretos de austeridad no es la primera vez que hay. Lo que la gente no sabía es cómo va y cuáles son los resultados. Todo esto implica no solamente informar, implica conseguir la información, estructurarla adecuadamente, o sea, hay todo un trabajo atrás. En general, estamos haciendo esfuerzos para mejorar los archivos. Los archivos, bueno, el caso máximo fue cuando entraron a buscar la firma, el documento de firma de los acuerdos de paz. Que porque una ciudadana fue el que pidió información sobre es esta increíble, acta, ¿no? porque este país tiene, a veces tenemos tan poca memoria, que la prensa gráfica, que había sacado artículos diciendo que ese documento lo tenía Cristiani y lo tenía con foto, mostrando así el documento, saca un artículo diciendo Casa Presidencial extravió el documento de la firma de los acuerdos de paz. Y me acuerdo que el presidente me llamó y me dijo, bueno, Marcos, ¿qué pasa con este documento? Más no se olvida que el presidente fue uno de los firmantes de los acuerdos de paz. Y yo miro y le digo, no, hombre, si aquí nunca entró, ¿verdad? No, usted no puede extraviar lo que nunca estuvo. ¿Cómo que no entró? ¿Y dónde está eso? En la casa de Cristiani. Entonces nosotros respondemos, yo respondo públicamente, le digo, mire, este documento nunca entró, y se genera toda una discusión pública hasta que se soluciona de buena manera cuando el expresidente Cristiani entrega públicamente ese documento a Salvador Sánchez Serén, que para que los televidentes y oyentes sepan, se archivó inmediatamente en el Archivo documento General ya está de la resguardado República, en Casa Presidencial. y se está preparando la Secretaría de Cultura una sala, creo que yo en el MUNA o en la anterior Casa Presidencial, con otros documentos también, para que cualquier persona pueda ir a ver la documentación. Pareciera que el tema favor. de la transparencia es únicamente un tema para el sector público. ¿Qué responsabilidad tienen los privados con este tema y cuál es su balance en ese sentido? Bueno, eso es una muy buena pregunta realmente. Bueno, yo no sé si es buena, pero a mí me sirve mucho para explicar una situación. El tema de la transparencia entra por la puerta del sector público, entra por la puerta del Estado, y así debe ser, porque el Estado le pertenece a toda la ciudadanía y por lo tanto está obligado a ir adelante, ¿cierto? El Estado debería ser
un generador de desarrollo. Y los funcionarios públicos, adelante. Pero eso no quiere decir que son los únicos y que es solo el Estado que tiene que ver con la transparencia. ¿Qué es la corrupción? La corrupción, generalmente se habla de transparencia como la otra cara de la moneda de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Es el abuso de un puesto conferido colectivamente para aprovecharse personalmente o aprovechar a mi grupo de interés, iglesia, partido, amigos, familia. O sea, la corrupción no es solo dinero. Si un titular usa un carro público para que los hijos reparte, que hemos encontrado casos en el pasado increíbles, ¿no? Con sus familiares, es un acto de corrupción, aunque el titular per se no se esté llevando un centavo a la bolsa, pero está haciendo un uso indebido de un medio público. Pero también puede haber corrupción en una iglesia si el pastor utiliza el carro de la iglesia para salir a pasear con los feligreses o las feligresas, el doble el problema ahí, ¿verdad? Es decir, se lleva a la casa parte de la limosna, o hace uso está traicionando la confianza conferida por la feligresía. En una empresa lo mismo, hoy está muy de moda en el primer mundo, solo que en El Salvador el sector empresarial es un poco más familiar y más lento en este tipo de cosas. Pero en las empresas basadas en accionistas tienen por ejemplo, cuando usted ve televisión, ve programas en Estados Unidos o sobre Estados Unidos, que sube la bolsa de valores, que baja, que la revista Fortune, ¿quiénes son los más ricos? Y usted dice, ¿cómo saben del Salvador? No sabemos nada. ¿Cómo saben los gringos tanta cosa? Y aquí no sabemos nada. Muy simple, porque como ellos han desarrollado mucho el mercado y el capitalismo, ponen reglas muy duras, muy duras, para que se haga público la propiedad y el manejo del capital. Entonces usted puede ver mucho más que aquí. Aquí usted no sabe nada. Quién tiene, quién no tiene, cómo lo mueve. Eso es un agujero negro. ¿Qué le quiero decir? Este problema de la transparencia y la corrupción se puede dar adentro de cada sector, pero después hay otro factor. En general, se hace en combinación. Es un perfídico asocio público-privado. Casi siempre los grandes casos de corrupción tienen que ver con alguna empresa, un sector, que aprovecha favores especiales por parte del Estado, de forma ilegal. Pero también puede ser entre la sociedad civil y el Estado. Secretario, en el espacio de la Semana de Transparencia, usted presentó un informe sobre la polémica de la venta de las parcelas del ITSFA a una empresa vinculada al presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Qué resultados arroja este informe? El informe, el resultado principal es que la venta del ITSFA fue legal y ética. Yo sé que esta afirmación me han sacado hasta boxeando los diarios, que no es la más... pero miren que la transparencia no siempre es cómoda. Puede estar todo el mundo repitiendo una mentira y sale uno a decir la verdad y todo el mundo dice no molestes, cállate la boca. Nosotros hicimos un estudio del caso del ITSFA. Del ITSFA, no de Sigfrido Reyes. No de la empresa de él, sino que del ITSFA. No de la empresa, ni de Sigfrido, ni de su socio, ni de nada. ¿No? ¿Y por qué hicimos eso? Muy simple, porque nos compete el Ejecutivo. Y le aplicamos la misma artillería que a la Diego de Holguín, los hospitales el Hospital de San Vicente, cuando aquel lío con el Hospital de la Mujer, ¿se acuerda? ¿No? Y resultó lo siguiente, que no es cierta la afirmación de la prensa gráfica. No habían precios preferenciales, como lo decía en esta... No había precio oficial. El punto original de la prensa gráfica es, en la web hay un precio oficial y ese precio no se respetó. El precio es de $165 la vara y se vendió a 120, por lo tanto, la empresa fue beneficiada en $400.000 que debería haber pagado. Esa es la hipótesis inicial de la prensa gráfica. Respuesta, mentira. Lo que está en la prensa, en la web, no es el precio preferencial, es el precio óptimo de venta.
Cualquier terreno tiene diferentes precios, depende del lugar, el momento, el mercado, etc. Y el IFA en el 2010, hace 4 años, no ahora, había aprobado una política específica para la venta de este terreno, donde define la banda de precios, con un mínimo de $117 y un máximo de $165. Y al respecto se dice, bueno, pero ¿por qué le venden, benefician solo a esta empresa? De las 93 ventas que se han hecho hasta el momento, solo 4 ventas se hicieron al precio que la prensa gráfica no encontró como precio oficial. 165. Quiere decir que si nos atenemos al criterio de que ese era el precio oficial, tenemos que hay 89 terrenos y compradores que han entrado en casos de corrupción. Y la prensa gráfica entonces tendría que definir eso. Usó, tengo entendido que Gabriel Trillos dijo en televisión una mañana, acá pudo haber habido información privilegiada. Información privilegiada es cuando yo como funcionario sé que va a haber algo y lo aprovecho. Mentira. El terreno ha estado expuesto públicamente y en la web en venta junto a otros terrenos desde hace 4 años y medio. Quiere decir que eso lo ha visto. Es más, y las otras personas que compraron, ¿cómo se enteraron? Por el Espíritu Santo, les avisaron desde... Entonces usted ve que fue una investigación, incluso estando con el periodista en una conferencia de prensa que dimos, descubro que ni siquiera fueron a ver el terreno. Y me dice, eso no es cierto, porque el terreno está al lado de una zona verde. Y el jefe de la oficina de anticorrupción que tenemos nosotros, no, le dice, bueno, y disculpe, eso no es zona verde, ahí hay una torre de energía. Cuando yo escucho eso, le digo al periodista, discúlpeme, ¿usted fue al terreno? Quizás no lo dejaré. ¿Fue o no fue? Y no había ido. Entonces, esto nos remite a lo que usted decía. La transparencia no es solamente un problema del sector público, es un problema de los medios de comunicación, de los periodistas, de los empresarios, de los académicos, es un atributo social. ¿Se es honesto o no se es honesto? Entonces, el caso después ha derivado hacia otras preguntas, de dónde sacó el dinero el diputado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el diario lo que ha hecho es, cuando se le cae el argumento, se mueve hacia otros. Ahí yo ya no llego, no tengo nada que decir, porque no me corresponde. Ahora, le quiero decir a los televidentes, dice, bueno, este parece un funcionario, un abogado público, porque dice, se lava las manos como Poncio Pilatos, dice, a mí no me corresponde. Quiero aclararles una cosa. Si nosotros investigásemos a un diputado, también podemos investigar al fiscal, podemos investigar a la Corte y lo podemos investigar a usted. Y eso no lo hacemos. Es decir, la gran crítica de los sectores conservadores y de la prensa gráfica y del diario de hoy hace 2 años, ¿cuál era? El equilibrio de poderes, la independencia, ¿verdad?, de los poderes del Estado. Y si un poder de forma ilegal está investigando a otro, eso se hace solo en las dictaduras. O sea, que yo no investigue a diputados, y no soy yo, quiero aclarar, que una entidad del gobierno nacional no investigue a diputados o a gente de otros organismos del Estado, no es per se una forma de lavarse las manos, es una garantía de la democracia. En las dictaduras es donde Presidencia de la República, el dictador, pues, investiga y manda investigar a quien quiere y como quiere. Y a mí me parece comiquísimo que gente de la sociedad civil me dice, a ti te corresponde. Y hace 2 años estaban en la calle pidiendo equilibrio de poderes, y bueno, ¿en qué quedamos? Cuando quiero uso un argumento, cuando necesito uso otro argumento. Entonces, aunque yo tuviese una opinión personal al respecto, no le emito, no me corresponde. El punto es claro. 1, la compra, la venta de los terrenos por parte del IFA fue absolutamente legal y funcionó normalmente, éticamente, ¿no? El IFA tampoco dice, ¿y por qué vendieron?
Bueno, usted tiene una política de venta, usted no le puede decir a ella, fíjese que como usted es diputado, o acá en la propiedad de un diputado no le vendo, ¿cierto? Es decir, uno va, no, a usted no le vendo, y bueno, ¿y con qué criterio va a hacer eso? Eso no lo hace ni una empresa privada, ni lo hace un fondo de pensiones. Entonces, la venta fue correcta. 2, que es lo más grave, la prensa gráfica mintió. No es, mire, el señor se equivocó, quizá, no. Eso se llama mentira con premeditación y alevosía. Es decir, hizo una investigación que no pasó de encender la computadora y mirar la página web y ir a buscar el documento de compraventa, la copia, por supuesto, ¿no? en el CNR, ¿no? Quiere decir que si usted a eso le llama investigación, por Dios. Entonces, me dice, bueno, ¿y por qué dice eso? Es tan duro como lo que se ha dicho y lo que a veces se dice de mí. Ayer me sacaron en una caricatura boxeando. Bueno, bendito Dios, quizás si debatiéramos más en El Salvador, si estuviésemos más obligados a rendir cuentas, yo y la prensa gráfica. Sigfrido Reyes también. Sigfrido Reyes tiene pendiente una rendición de cuentas a la ciudadanía, ¿verdad? Es su responsabilidad. Uno debe entender que cualquier político está públicamente expuesto, ¿verdad? Y por lo tanto está obligado a rendir cuentas por sus acciones, aunque las acusaciones sean falsas. Uno debe rendir cuentas legal y éticamente. Entonces, solo así vamos a ir cambiando el país. Secretario, pasándonos al tema de la austeridad, en septiembre se aprobó el decreto de austeridad para el Ejecutivo. ¿Qué tipo de medidas de ahorro contemplan? Bueno, a ver, no es la primera vez que se aprueba un decreto de austeridad, pero sí es la primera vez que se genera un mecanismo para monitorear y para promover la política de austeridad. Bueno, ayer estaba hablando con una muchacha que trabaja conmigo en Casa Presidencial, y hablando de que posiblemente el jueves vamos a tener un almuerzo, unas canastas, que han pedido una colaboración de las personas que ganamos más para poder apoyar a las personas que eventualmente ganan menos, ¿verdad? Y le digo, mira, ¿y cómo era antes esto? Porque ¿cuánto hace que trabajas aquí? No, yo hace 17 años, me dijo. ¿Cómo era? No, acá había fiesta, fiebre amarilla, whisky. O sea que realmente el decreto de austeridad no se debe solamente a una disminución, a una coyuntura económica difícil. Se debe al principio de, porque en esa época que me habla esta persona que trabaja conmigo, ¿no? Y que no es de izquierda, no tiene nada que ver con en esa época no había uniformes escolares, no había zapatos escolares, no había una computadora a un niño. No es que se administraba bien la plata, no se invertía socialmente, se invertía en otro tipo de cosas. Entonces, lo que hemos visto es, desde la Secretaría, acompañando al Ministerio de Hacienda, y tal como plantea el decreto, es darle seguimiento, generar un mecanismo de seguimiento. Lo que puedo adelantar es que en los dos primeros meses ha habido un ahorro efectivo de 16 millones de dólares. Me dice usted, bueno, y 16 millones de dólares es mucho dinero. Depende. El presupuesto público es 4.500 millones de dólares. O sea que 16 millones de dólares de cara a 4.000 millones de dólares es poquito. Pero con 16 millones de dólares se pueden hacer un montón de cosas. De lo que se trata no solo de ahorrar, de lo que se trata es de darle calidad al gasto. ¿En qué se ha ahorrado? En alimentos, en plazas congeladas. Estaba discutiendo con un sindicato de economía, por cierto, diciendo que según su convenio laboral el Estado, el gobierno estaba obligado a llenar algunas plazas que están congeladas por el decreto de austeridad. Lo leímos y dijimos, no, el Estado no puede estar obligado a contratar, ¿no? Sería deseable que se contrate personal, claro, porque la gente necesita empleo, ¿no? Pero no podemos gastar más de lo que tenemos.
en solo 2 meses 16 millones es importante. También es importante el hecho de que se ha generado el mecanismo, ¿no? Para ir monitoreando mes a mes en qué se gasta, si hay ahorros, ¿verdad? La factura, por ejemplo, de energía eléctrica. ¿En qué rubros más en los que se ha ahorrado? A ver, ¿en qué rubros? Energía eléctrica. A propósito para que los televidentes sepan. Solo en el mes de agosto el Estado pagó $2 millones de energía del gobierno, no del Estado. No contamos Poder Judicial, sí, Legislativo. Solo el gobierno pagó una factura de 2 millones. ¿No? En octubre, 1.180.000. Telecomunicaciones. La factura es de 1.400.000. Se ha ahorrado en servicios de alimentación, en impresión y publicaciones. A ver, yo en lo personal, nosotros en la Secretaría, por ejemplo, ya casi no imprimimos, ¿verdad? Colgamos en la web. Porque antes entraba usted y veía grandes cajas de documentos que muchas veces eran impresos para distribuirlos y después se quedaban, iban a papelería. Pasajes al exterior, no mucho, en este caso se han ahorrado $81.000. En consultorías y estudios. Y lo importante de este informe, la semana que viene vamos a desarrollarlo de forma más detallada, lo importante de este informe es que se ha puesto, el decreto ha obligado a que todas las organizaciones del gobierno publiquen qué bienes tienen y cuáles se está utilizando. Por ejemplo, hemos encontrado y hemos logrado que hay 31 vehículos que no se usaban eficientemente y se han puesto a disposición de otras instituciones. Y eso permite, por ejemplo, que si una entidad de gobierno debe comprar algo y otra entidad no lo está usando, entonces se hace un acuerdo y se le pasa. Es decir, estamos publicando todos los bienes, todos los terrenos que son del Estado, las casas, ¿verdad? Porque si usted va a alquilar una casa, primero analiza, ¿verdad?, si hay casas similares que perteneciendo al gobierno pueden ser utilizadas para lo que usted se necesita y por supuesto se ahorra eso. Entonces quiero decir, de lo que se trata, en lo personal yo creo que el Estado debería gastar más y no menos, sí, ¿no?, para mover la economía, pero tiene que haber un equilibrio entre el gasto y los ingresos y por otro lado lo que es más importante es que debe haber calidad en el gasto. Yo no me puedo gastar en una orquesta lo que podría usar para comprar uniformes, zapatos, computadoras para los niños, medicamentos para los pacientes, etcétera, etcétera. Perfecto. Secretario, el tiempo se nos ha terminado y muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y por esa información. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y espero que podamos seguir hablando. Lo esperamos pronto. Gracias.